Cuarta conferencia. Los actos fallidos. Conclusión. Señoras y señores, que las operaciones fallidas tienen un sentido es algo que, como resultado de nuestros anteriores empeños, tenemos derecho a admitir y a tomar como base de nuestras indagaciones ulteriores. Destaquemos otra vez que no afirmamos, y no necesitamos hacerlo para nuestros fines, que todas las operaciones fallidas poseen sentido, por más que yo lo juzgo verosímil. Nos basta con demostrar que ese sentido aparece con relativa frecuencia en sus diversas formas. En el trastrabarse, en el desliz en la escritura, pueden darse casos de base puramente fisiológica. En las variedades que depende del olvido de nombres, de designios, extravío, etc., no puedo creer en eso. En cuanto a las pérdidas, es probable que algunas deban reconocerse como no intencionadas. Y es cierto que los errores que se cometen en la vida solo en ciertas proporciones pueden ser considerados desde nuestros puntos de vista. Deben tener presentes estas restricciones cuando en lo que sigue supongamos que las operaciones fallidas son actos psíquicos y nacen por la interferencia de dos propósitos. Este es el primer resultado del psicoanálisis. Hasta ahora la psicología nada ha sabido de la producción de tales interferencias, ni de la posibilidad de que ellas tengan como consecuencia fenómenos de este tipo. Hemos ampliado en un fragmento muy considerable el mundo de los fenómenos psíquicos, conquistando para la psicología algunos que antes no se le adjudicaban. Detengámonos todavía un momento en la aseveración según la cual las operaciones fallidas son actos psíquicos. ¿Es más amplio su contenido que el de nuestro anterior enunciado, a saber, que tienen un sentido? No creo. Más bien es más indeterminado y equívoco. Todo lo que podemos observar en la vida anímica lo caracterizamos, llegando el caso, como fenómenos anímicos. Enseguida nos interesará averiguar si cierta exteriorización anímica ha surgido directamente de influencias corporales, orgánicas, materiales, en cuyo caso su investigación no corresponde a la psicología, o si primero deriva de otros procesos anímicos tras los cuales después, en alguna parte, empieza la serie de las influencias orgánicas. Tenemos en vista este último estado de cosas cuando caracterizamos a un fenómeno como proceso anímico, y por eso es más conveniente revestir nuestro enunciado en esta forma. El fenómeno posee un sentido. Por sentido entendemos significado, propósito, tendencia y ubicación dentro de una serie de nexos psíquicos. Existe una cantidad de otros fenómenos que se aproximan mucho a las operaciones fallidas, pero a las cuales ya no conviene darles ese nombre. Los llamamos acciones casuales y acciones sintomáticas. Tienen también el carácter de lo inmotivado, de lo inaparente, de lo irrelevante y más acusadamente el de lo superfluo. Se distinguen de las acciones fallidas porque no hay otra intención con la que choquen y que sea perturbada por ellos. Por otra parte, se confunden sin que haya una línea demarcatoria con los gestos y movimientos que consideramos como expresiones de los movimientos del ánimo. A estas acciones casuales pertenecen todos los manejos que se ejecutan como jugando, en apariencia sin fin alguno, con nuestra ropa, con partes de nuestro cuerpo, con objetos que están a nuestro alcance, así como las omisiones de aquellos manejos y también las melodías que tatareamos para nosotros. Afirmo que todos estos fenómenos poseen sentido y son interpretables de la misma manera que las acciones fallidas. Son pequeños indicios de otros procesos psíquicos, son actos psíquicos de pleno derecho. Pero no pienso detenerme en esta nueva aplicación del ámbito de los fenómenos anímicos, sino regresar a las operaciones fallidas, en las que pueden obtenerse con nitidez mucho mayor comprobaciones importantes para el psicoanálisis. Llamado 1. Las acciones sintomáticas y casuales son el tema del capítulo 9 de Psicopatología de la vida cotidiana. Las cuestiones más interesantes que hemos planteado con relación a las operaciones fallidas y a las que no hemos respondido todavía son sin duda las siguientes. Hemos dicho que son resultado de la interferencia de dos intenciones diversas,
de las que una puede llamarse perturbada y la otra la perturbadora. Las intenciones perturbadas no dan motivo a preguntas ulteriores, pero de las otras queremos saber, primero, qué clase de intenciones son esas que emergen como perturbadoras de otras, y segundo, cómo se comportan las perturbadoras respecto de las perturbadas. Permítanme ustedes que tome de nuevo el desliz en el habla como representante de todo el género y que responde a la segunda pregunta antes que a la primera. La intención perturbadora en el trastrabarse puede mantener un vínculo de contenido con la perturbada, y entonces incluye su contradicción a ella, su rectificación o su complemento. O bien, y el caso más oscuro y el más interesante, la intención perturbadora nada tiene que ver en su contenido con la perturbada. Ilustraciones del primero de esos dos vínculos podemos hallar sin dificultad en los ejemplos que ya conocemos y en otros parecidos. En casi todos los casos del trastrabarse, en lo contrario, la intención perturbadora expresa el opuesto de la perturbada. La operación fallida es la desfiguración del conflicto entre dos aspiraciones incompatibles. Yo declaro abierta la sesión, pero preferiría haberla cerrado ya. He aquí el sentido del desliz del presidente. Una revista política, que ha sido acusada de corruptela, se defiende en un artículo que debe culminar con estas palabras. Ponemos a nuestros lectores por testigos de que siempre hemos campeado desinteresadamente por el bien de la comunidad. Pero el redactor a quien se confió la defensa escribe interesadamente. Vale decir, piensa, eso es lo que yo me veo obligado a escribir, pero sé que las cosas son de otro modo. Un diputado del Parlamento alemán, que exhortaba a decir al emperador la verdad, Rückhaltlos, sin reserva significa, ha de haber escuchado en su interior una voz que le metía miedo por su osadía, y mediante un trastrabarse mudó el Rückhaltlos en Rugratlos, sin espina dorsal. Llamado 2. Esto sucedió en el Reichstag alemán en noviembre de 1908. Se hallará una descripción más completa en Psicopatología de la vida cotidiana, en la página 96 o 97. El desliz a que se hace referencia anteriormente aparece en Psicopatología de la vida cotidiana en la página 120-121. En los ejemplos, por ustedes conocidos, que dan la impresión de contradicciones o abreviaciones, se trata de rectificaciones, añadidos o continuaciones con las que una segunda tendencia se hace valer junto a la primera. Ciertas cosas salieron a la Bordstein, a la luz, pero él prefería decir que eran Schweideneiern, porquerías. Por tanto, ciertos hechos salieron a la Forschwein. Se inventó una palabra. Las personas que pueden entenderlo se cuentan con los dedos de la mano, pero no, en verdad no hay sino uno que las entienda. Por tanto, se cuentan con un dedo. O mi marido puede comer y beber lo que quiera, pero ustedes saben que yo, por nada del mundo, tolero que quiera algo. Por tanto, puede comer y beber lo que yo quiera. En todos estos casos, pues, el trastrabarse proviene del contenido de la intención perturbada misma o se anula a ella. El otro modo del vínculo entre las dos intenciones que se interfieren opera de manera sorprendente. Si la intención perturbadora nada tiene que ver con el contenido de la perturbada, ¿de dónde viene entonces y a qué se debe que se haga notable como perturbación precisamente en ese punto? La observación única que puede dar aquí una respuesta permite reconocer que la perturbación proviene de una hilación de pensamiento que había ocupado poco antes a la persona en cuestión y ahora repercute de esa manera, sin que importe que ya haya encontrado o no expresión en el decir. Por tanto, debe caracterizársela en verdad como posposición del sonido, pero no necesariamente como posposición del sonido de palabras dichas.
Tampoco en este caso falta un nexo asociativo entre lo perturbante y lo perturbado, pero no está dado en el contenido sino artificiosamente y a menudo se establece por vías de conexión muy forzadas. Escuchen ustedes un ejemplo simple que yo mismo he observado. Cierta vez en nuestras hermosas Dolomitas me encontré con dos damas vieneses que iban vestidas como turistas. Las acompaño un trecho y hablamos de los goces, pero también de los esfuerzos de la vida del turista. Una de las damas conviene en que ese modo de pasar el día trae muchas incomodidades. Es verdad, dice, que no es agradable marchar bajo el sol todo el día y trasudarse blusa y camisa. Al decir esta frase tuvo que vencer una pequeña vacilación. Después siguió, pero cuando se regresa, nach Haus, y una puede mudarse de ropa. No hemos analizado este trastrabarse, pero espero que podrán comprenderlo fácilmente. La dama había tenido el propósito de hacer una enumeración más completa y decir blusa, camisa y Jose, calzón. Por motivos de decoro se suprimió la mención del ose, pero en la frase siguiente, por completo independientemente de la primera en cuanto al contenido, la palabra no pronunciada salió a la luz como deformación de nach Hause, a casa, de sonido parecido. Llamado 3. Freud incluyó más tarde esta anécdota en la edición de 1917 de Psicopatología de la vida cotidiana, en la página 67. Ahora podemos volver a la pregunta principal que venimos posponiendo desde hace tiempo. ¿Qué clase de intenciones son las que de manera desacostumbrada se expresan como perturbaciones de otras? Ellas son, claro está, de índole muy diversa. Queremos hallar lo que tienen en común. Si para ello estudiamos una serie de ejemplos, enseguida se nos separarán en tres grupos. Al primer grupo pertenecen los casos en que las tendencias perturbadoras les es notoria al hablante, y además la notó antes de trastrabarse. Así, al decir erróneamente Forschein, el hablante no solo admite que se había formado el juicio, Desweideneiren, porquería, sobre los procesos en cuestión, sino también que había tenido el propósito, del que después desistió de expresarlo. Un segundo grupo lo constituyen otros casos en que la tendencia perturbadora es de igual modo reconocida por el hablante como suya, pero no sabe que estuvo activa en él justamente antes del desliz. Acepta entonces nuestra interpretación, pero en cierta medida le produce asombro. Ejemplo de esta conducta puede darse con mayor facilidad tal vez para otras operaciones fallidas que para el trastrabarse. En un tercer grupo, el hablante desautoriza enérgicamente la interpretación de la intención perturbadora. No solo impugna que se hubiera despertado en él antes del trastrabarse, sino que pretende aseverar que le es absolutamente extraña. Recuerden el ejemplo del erutar y el rechazo francamente descortés de que me hizo objeto ese hablante por mi descubrimiento de la intención perturbadora. Ya saben ustedes que en cuanto a la concepción de estos casos, aún no hemos alcanzado un acuerdo. Yo no me dejaría conmover por la contradicción del que dijo el brindis, y me atendría impertérrito a mi interpretación, mientras que ustedes, según creo, están todavía bajo la impresión de su renitencia y consideran, si no, habría que renunciar a la interpretación de esas operaciones fallidas, tomándolas nomás como actos puramente fisiológicos en el sentido preanalítico. Puedo darme cuenta de lo que asusta. Mi interpretación incluye el supuesto de que en el hablante puede exteriorizarse intenciones de las que él mismo nada sabe, pero que yo puedo discernir por indicios. Ante un supuesto tan novedoso y de tan graves consecuencias, ustedes se detienen. Yo lo comprendo, y hasta ahí les concedo razón. Pero dejemos sentado esto solo. Si quieren aplicar de manera consecuente la concepción de las operaciones fallidas que tantos ejemplos vienen a confirmar, tendrán que decidirse por adoptar este extraño supuesto que hemos mencionado.
Si no pueden hacerlo, deberán renunciar entonces a esta recién adquirida comprensión de las operaciones fallidas. Detengámonos todavía en lo que une a los tres grupos, en lo común a los tres mecanismos del trastrabarse. Por suerte, eso es inequívoco. En los dos primeros grupos, la tendencia perturbadora es confesada por el hablante, y el primero, por añadidura, se ha anunciado inmediatamente antes del desliz. Pero en los dos casos es refrenada, el hablante se ha decidido a no transponerla en un dicho y entonces le ocurre el desliz. Vale decir, la tendencia refrenada se transpone contra su voluntad en una exteriorización, ya sea alternando la expresión de la intención que él había admitido, entreverándose con ella o bien directamente sustituyéndola. En esto consiste, pues, el mecanismo del trastrabarse. Y desde mi punto de vista, también el proceso que ocurre en nuestro tercer grupo, puedo hacerlo armonizar perfectamente con el mecanismo aquí descrito. Me basta suponer que estos tres grupos se diferencian por el alcance mayor o menor en que fue refrenada la intención. En el primero, la intención está presente y se le hace notoria al hablante antes de su proferencia. Solo después se experimenta el rechazo, del cual se desquita en el trastrabarse. En el segundo grupo, el rechazo tiene un alcance mayor. La intención ya no es notoria antes de la proferencia. Qué extraño que todo ello en modo alguno le impida participar en la causación del trastrabarse. Ahora bien, esta conducta nos facilita la explicación del proceso que ocurre en el tercer grupo. Tendré suficiente osadía para suponer que en la operación fallida puede exteriorizarse aún una tendencia que desde hace mucho tiempo, quizás hace muchísimo tiempo, ha sido refrenada, que no es notada y por eso el hablante puede desmentirla directamente. No obstante, dejen ustedes de lado el problema del tercer grupo. Por las observaciones hechas en los otros casos, tienen que extraer esta inferencia. La sofocación del propósito ya presente de decir algo es la condición indispensable para que se produzca un desliz en el habla. Ahora estamos autorizados a aseverar que hemos hecho progresos en la comprensión de las operaciones fallidas. No solo sabemos que son actos anímicos en los que pueden reconocerse un sentido y propósito, y no solo que surgen por la interferencia entre dos diversas intenciones, sino que, además, la ejecución de una de estas intenciones tiene que haber sufrido cierto refrenamiento para que pueda exteriorizarse mediante la perturbación de la otra. Ella misma tiene que haber sido perturbada antes que pueda devenir perturbadora. Con ello, desde luego, no hemos ganado todavía una explicación completa de los fenómenos que llamamos operaciones fallidas. Enseguida vemos emerger otra cuestión y tenemos la sospecha de que habrá más ocasiones para que aparezcan otras y otras nuevas a medida que avancemos en la comprensión. Podemos preguntar, por ejemplo, ¿por qué las cosas no son mucho más simples? Si el propósito consiste en refrenar cierta tendencia en lugar de ejecutarla, ese refrenamiento podría tener éxito, de tal modo que nada de ella llegara a expresarse. O también podría fracasar, de suerte que la tendencia refrenada alcance plena expresión. Pero las operaciones fallidas son resultado de compromisos, conllevan un éxito a medias y un fracaso a medias respecto de cada uno de los dos propósitos. La intención amenazada no se sofoca del todo, se impone incólume, prescindiendo de esos casos singulares. Podemos imaginarnos que tienen que existir condiciones particulares para el advenimiento de tales resultados de interferencia o de compromiso, pero no vislumbramos siquiera la índole de esas condiciones. Y tampoco creo que esas circunstancias desconocidas para nosotros puedan descubrirse mediante una mayor profundidad en el estudio de las operaciones fallidas. Más bien será necesario explorar antes otros ámbitos de la vida anímica todavía oscuros. Solo las analogías que ahí nos salen al paso pueden darnos el coraje para establecer los supuestos requeridos para un esclarecimiento más profundo de las operaciones fallidas.
Y algo más todavía. También el trabajar con pequeños indicios, tal como de continuo lo hacemos en este ámbito, conlleva sus peligros. Existe una enfermedad mental, la paranoia combinatoria, en la cual el aprovechamiento de estos pequeños indicios se practica sin restricción alguna, y desde luego no he de sostener que las conclusiones edificadas sobre esa base son invariablemente correctas. De tales peligros solo pueden precavernos las extensas bases de nuestras observaciones, la repetición de imprecisiones semejantes tomadas de los más diversos ámbitos de la vida anímica. Dejaremos aquí, por consiguiente, el análisis de las operaciones fallidas. Conserven ustedes en la memoria, como paradigmático, el modo en que hemos tratado esos fenómenos. Por este ejemplo pueden colegir los propósitos de nuestra psicología. No queremos meramente describir y clasificar los fenómenos, sino concebirlos como indicios de un juego de fuerzas que ocurren dentro del alma, como exteriorización de tendencias que aspiran a alcanzar una meta y que trabajan conjugadas o enfrentadas. Nos encontramos por alcanzar una concepción dinámica de los fenómenos anímicos. Para el psicoanálisis, los fenómenos percibidos tienen que ceder el paso a tendencias solo supuestas. No profundizaremos más, entonces, en las operaciones fallidas, pero podemos todavía emprender una excursión por ese vasto ámbito, en el que reencontraremos lo ya conocido y espigaremos algo nuevo. Me atenderé para ello a la división en 3 grupos ya establecida al comienzo. Llamado 4. Al principio de la segunda conferencia, en la página 22-23, no deben confundirse estos 3 grupos con los establecidos en la página 56 y 58, que se refieren a una cuestión totalmente distinta: la actitud adoptada hacia los deslices en el habla por quienes los cometen. El desliz en el habla, con las formas emparentadas del desliz en la escritura, el desliz en la lectura, el desliz en lo auditivo, el olvido, con sus subdivisiones según cuáles sean los objetos olvidados, nombres propios, palabras extranjeras, designios, impresiones, y el trastrocar las cosas confundido, el extraviar y el perder. Los errores, en la medida en que entran para nosotros en la cuenta, corresponden en parte al olvidar y en parte al trastrabar las cosas confundido. Del desliz en el habla ya hemos tratado con mucho detalle, no obstante, nos resta agregar algo. A él se anuda fenómenos afectivos de menor importancia que no carecen totalmente de interés. A nadie le gusta trastrabarse. A menudo comete un desliz auditivo respecto del trastrabarse propio, nunca respecto del otro. El trastrabarse es también un cierto sentido contagioso. No es fácil hablar del trastrabarse sin incurrir uno mismo en un desliz de este tipo. Las formas más triviales del trastrabarse, precisamente las que no pueden dar esclarecimientos particulares sobre procesos anímicos ocultos, dejan ver con facilidad su motivación. Si alguien, por ejemplo, ha pronunciado como breve una vocal larga a consecuencia de una perturbación debida a motivos cualquiera, y sobrevenida a raíz de esa palabra, alargará a cambio de ello una vocal breve que aparezca enseguida, cometiendo un nuevo desliz a modo de compensación del anterior. Y lo mismo si pronunció de manera impropia y descuidada un diptongo, por ejemplo, eu, oí o ei. Buscará compensarlo alterando un ei que le sigue en eu o en oi. Ahí parece cumplir un papel decisivo la consideración por el oyente. No vaya a creer que al hablar le resulta indiferente el modo en que trata la lengua materna. La segunda desfiguración compensadora tiene directamente el propósito de llamar la atención al oyente sobre la primera y asegurarle que tampoco al que habla se le escapó. Los casos más frecuentes, más simples y triviales de trastrabarse consisten en contradicciones y anticipaciones del sonido, que se exteriorizan en partes insignificantes de la oración.
En una oración larga, por ejemplo, es posible trastrabarse anticipando la última palabra de la que se tenía la intención de decir. Esto deja la impresión de una cierta impaciencia por terminar con la oración y en general atestigua cierta renuencia a comunicar esa oración o aún a hablar. Así llegamos a casos fronterizos en que las diferencias entre la concepción psicoanalítica y la concepción fisiológica corriente del trastrabarse se confunden. Suponemos que en estos casos está presente una tendencia que perturba a la intención del habla. Ahora bien, ella puede indicar solo su presencia, no lo que ella misma intenta. La perturbación que provoca sigue luego ciertas influencias fonéticas o atracciones asociativas y puede concebirse como desviación de la atención respecto de la intención del habla. Pero ni esta perturbación de la atención ni las inclinaciones asociativas que se han vuelto operantes ciertan con la esencia del proceso. Esta sigue siendo, a pesar de todo, la referencia a la existencia de una intención perturbadora del propósito del habla, solo que esta vez su naturaleza no puede discernirse a partir de sus efectos, como en cambio es posible hacerlo en todos los casos de deslices en el habla más claramente delineados. El desliz en la escritura, a cuyo tratamiento paso ahora, coincide a punto tal con el trastrabarse que no cabe esperar que amplíe nuestros puntos de vista. Quizás podamos espiar un poco más. Los pequeños deslices en la escritura, contracciones y anticipaciones de palabras que vienen después, en particular de las últimas, fenómenos tan difundidos apuntan una vez más a un desgano general para escribir y a la impaciencia por acabar con ello. Efectos mejor perfilados del desliz en la escritura permiten reconocer la naturaleza y el propósito de la tendencia perturbadora. En general, cuando en una carta se encuentra un desliz, se sabe que no todo estaba en orden en quien lo escribía. En cuanto a lo que lo inquietaba, no siempre es posible determinarlo. Las más de las veces, el que comete el desliz en la escritura no lo nota, tal como ocurre con el desliz en el habla. Sorprendente, además, es esta observación. Hay hombres que tienen la costumbre de releer las cartas que escriben antes de enviarlas. Otros no suelen hacerlo, pero cuando por excepción lo hacen, siempre tienen ocasión de descubrir y de corregir un llamativo desliz. ¿Cómo se explica esto? Parece como si esas personas supieran que han cometido un desliz en la redacción. ¿Debemos creerlo realmente? Con la importancia práctica del desliz en la escritura, se anuda un interesante problema. Quizás recuerden ustedes el caso de un asesino, H., que supo procurarse en institutos científicos cultivos de agentes patógenos en extremo peligrosos. Para ello se presentaba como un bacteriólogo, pero usaba esos cultivos para eliminar por ese medio, el más moderno, a personas de su entorno. Cierta vez, este hombre se quejó a la dirección de uno de estos institutos por la ineficacia de los cultivos que le habrían enviado, pero cometió un desliz al escribirle, y en lugar de las palabras "en mis experimentos con ratas o cobayos", se leía nítidamente "en mis experimentos con hombres". Este desliz llamó la atención de los médicos del instituto, pero, por lo que yo sé, no extrajeron ninguna consecuencia de él. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes? ¿No habrían debido los médicos tomar ese desliz como una confesión e iniciar una investigación que impidiera a tiempo los manejos del asesino? El desconocimiento de nuestra concepción sobre las operaciones fallidas ¿no habrá sido en este caso la causa de una omisión grave por sus consecuencias prácticas? Yo creo que un desliz así me habría parecido altamente sospechoso, pero hay algo muy importante que impide darle el valor de una confesión. La cosa no es tan simple. El desliz en la escritura es con seguridad un indicio, pero por sí solo no habría bastado para iniciar una investigación. El desliz de ese individuo nos dice, sin duda,
que rumía el pensamiento de infectar a otros hombres, pero no permite decidir si ese pensamiento tiene el valor de un claro designio de hacer daño o el de una fantasía sin consecuencias prácticas. Hasta es posible que el hombre que cometió el desliz demienta esa fantasía con la mejor justificación subjetiva, rechazándola de sí por algo enteramente ajeno a él. Más adelante, cuando consideremos el distingo entre realidad psíquica y realidad material, podrán ustedes comprender todavía mejor estas posibilidades. Llamado 5. Este punto se examina en la conferencia 23, en la página 336. De cualquier modo, es este otro caso en que la operación fallida cobra con posterioridad una importancia insospechada. En el desliz en la lectura encontramos una situación psíquica que se diferencia nítidamente de los deslices en el habla y en la escritura. Una de las dos tendencias que choca entre sí está aquí sustituida por una incitación sensorial y quizás por eso es menos resistente. Lo que ha de leerse no es una producción de la vida anímica propia, como en cambio lo es aquello que se quiere poner por escrito. Por eso, en una gran mayoría de los casos, el desliz en la lectura consiste en una sustitución total. La palabra que debe leerse es sustituida por otra sin que se requiera un vínculo de contenido entre el texto y el efecto del desliz, que por regla general se apuntala en el parecido entre las palabras. El ejemplo de Lichtenberg, Agamenón, en lugar de Angenomen, es el mejor de este grupo, si se quiere descubrir la tendencia perturbadora que produjo el desliz. Debe dejarse por completo de lado el texto equívocamente leído, y puede iniciarse la investigación analítica con estas dos preguntas. ¿Cuál es la ocurrencia más inmediata que obtiene frente al efecto del desliz? ¿En qué situación se produjo este último? En ocasiones, el conocimiento de dicha situación basta por sí solo para esclarecer el desliz. Por ejemplo, cuando alguien que experimenta una situación de urgencia deambula por una ciudad que le es extraña y en un gran cartel que pende de un primer piso lee la palabra Klosterhaus, baños. Quizás todavía le quede tiempo para asombrarse por el hecho de que el cartel esté colgado tan alto, antes de descubrir que literalmente debe leerse ahí Corsethaus, corsetería. Llamado 6. Este ejemplo fue incluido en la edición de 1917 de Psicopatología de la vida cotidiana. En otros casos, precisamente este tipo de lectura errónea del texto, que es independiente de su contenido, requiere un análisis más profundo, que no puede realizarse sin tener práctica en la técnica psicoanalítica ni confianza en ella. Casi siempre, empero, no es tan fácil esclarecer un desliz en la lectura. La palabra sustituyente deja traslucir sin más, como en el ejemplo de Agamenón, el círculo de pensamiento de que procede la perturbación. En estos tiempos de guerra, es por ejemplo muy común que los nombres de las ciudades, de los generales y de las expresiones militares se lean donde quiera que una palabra parecida nos sale al paso. Lo que nos interesa y nos ocupa reemplaza a lo que nos es ajeno y no nos interesa. Las posimágenes de los pensamientos anteriores perturban la nueva percepción. Tampoco en el desliz en la lectura faltan casos de otro tipo, en que el propio texto leído despierta la tendencia perturbadora que después lo muda casi siempre en su contrario. Lo que debe leerse es algo no deseado, y por el análisis nos convencemos de que un deseo intenso de desautorizar lo leído fue el responsable de su modificación. En los casos más frecuentes de deslices en la lectura, los que mencionamos en primer término, echamos de menos dos factores a que hemos atribuido un importante papel en el mecanismo de las operaciones fallidas: el conflicto entre dos tendencias y el enfrentamiento de una de ellas, que se desquita mediante el efecto de la operación fallida.
No es que en el desliz en la lectura descubramos lo contrario, pero la preeminencia del contenido de pensamiento que lleva al desliz es mucho más llamativa que en el refrenamiento que éste pueda haber experimentado antes. Precisamente estos dos factores se nos presentan del modo más palpable en las diversas situaciones de operación fallida creadas por un olvido. El olvido de designios es por completo unívoco. Como vimos, ni los legos impugnan su interpretación. La tendencia perturbadora del designio es siempre un propósito contrario, un no querer, y todo lo que nos resta averiguar de él es la razón por la cual no se expresó de otro modo, menos disfrazado. Pero la presencia de esa volición contraria es indudable. Llamada 7. El concepto de volición contraria desempeñó un importante papel en algunos de los primerísimos trabajos psicopatológicos de Freud. Por ejemplo, en un caso de curación por hipnosis, en 1892-93, aparece en repetidas oportunidades también en psicopatología de la vida cotidiana. Muchas veces se logra también entrever algo de los motivos que la obligaron a ocultarse, actuando subrepticiadamente mediante la operación fallida siempre alcanza su propósito, mientras que con seguridad se la habría rechazado de haber emergido como contradicción franca. Si entre el designio y su ejecución ha sobrevenido un cambio importante en la situación psíquica, a consecuencia del cual la ejecución de aquel ya no sería pertinente, el olvido del designio cae fuera del marco de las operaciones fallidas. No provoca ya asombro, y se comprende que, como recordar ese designio habría sido superfluo, se lo borró temporaria o duraderamente. El olvido del designio solo puede llamarse operación fallida si no podemos creer que éste haya quedado suspendido de ese modo. Los casos de olvido de designios son en general tan uniformes y transparentes que justamente por eso no tienen interés para nuestra investigación. Pero en dos puntos, no obstante, podemos aprender algo nuevo del estudio de estas operaciones fallidas. Hemos dicho que el olvido, vale decir, la no ejecución de un designio, apunta a una volición contraria que le es hostil. Esto muy bien puede quedar así, pero nuestras investigaciones nos dicen que la volición contraria puede ser de dos clases, directa o indirecta. Es mejor ilustrar con uno de los dos ejemplos lo que se entiende por esta última. Cuando el protector olvida interceder ante una tercera persona en favor de su protegido, ello puede suceder porque en verdad no se interesa mucho por este último, a raíz de lo cual no tiene grandes deseos de hacerlo. En este sentido, al menos, interpretará el protegido el olvido de su protector, pero las cosas pueden ser también más complicadas. La volición contraria a ejecutar el designio puede venirle al protector de otro lado y apuntar a algo por entero diverso. No es forzoso que se dirija al protegido. Puede dirigirse, por ejemplo, a la tercera persona ante la cual debe hacerse esa recomendación. Ven entonces ustedes los reparos que también aquí se oponen a la aplicación práctica de nuestras interpretaciones. A pesar de su recta interpretación del olvido, el protegido corre el riesgo de caer en un exceso de recelo y de hacer objeto de grave injusticia a su protector. Otro ejemplo, cuando alguien olvida la cita que convino con otro, a la que él mismo se propuso acudir. La razón más frecuente ha de ser sin duda la desgana directa de encontrarse con esa persona. Pero el análisis podría aquí aportar la prueba de que la tendencia perturbadora no atañe a esa persona, sino al lugar en que debe realizarse la cita y que es evitado a consecuencia de un recuerdo penoso conectado a él. Otro ejemplo, cuando alguien olvida despachar una carta, la tendencia contraria puede apoyarse en el contenido de esa carta.
Pero en modo alguno está excluido que la carta en sí sea inofensiva y que la tendencia contraria la afecte únicamente porque algo en ella trae a la memoria otra carta, escrita en una ocasión anterior, que ofreció a la abolición contraria un asidero directo. Puede decirse entonces que la abolición contraria se transfirió desde aquella carta anterior, donde estaba justificada, a la carta presente, en que nada tiene que ver, ni nada tiene que hacer. Ven ustedes que en la aplicación de nuestras interpretaciones, por justificadas que sean, tenemos que andarnos con tiento y precaución. Lo que psicológicamente tiene el mismo valor puede ser multívoco en la práctica. Fenómenos como estos les parecerán insólitos. Quizás tiendan a suponer que la abolición contraria indirecta caracteriza ya el proceso como patológico, pero puedo asegurarles que se produce también en el marco de lo normal y de lo sano. Y no me entiendan ustedes mal. En manera alguna quiero admitir la falta de confiabilidad de nuestras interpretaciones analíticas. Esa multivocidad del olvido de designios, mencionado antes, solo subsiste mientras no hemos emprendido ningún análisis del caso y nos limitamos a interpretar sobre la base de nuestras premisas generales. Si ejecutamos el análisis con la persona en cuestión, en todos los casos averiguamos con suficiente certidumbre si se trata de una abolición contraria directa o de qué otro lugar proviene. Un segundo punto es el siguiente. Si en una gran mayoría de casos confirmamos que el olvido de un designio se remite a una abolición contraria, nos atrevemos a extender esta solución también a otra serie de casos en que la persona analizada no corrobora la abolición contraria discernida por nosotros, sino que la desmiente. Tomen ustedes como ejemplo de ellos sucesos tan corrientes como el olvido de devolver libros que se tomaron prestados, de pagar cuentas o deudas. Nos atrevemos a enrostrarle a la persona en cuestión que tiene el propósito de guardarse los libros y de no saldar las deudas, mientras que ella desmentirá ese propósito, pero no estará en condiciones de darnos otra explicación de su conducta. Sobre esto proseguimos diciendo que ella tiene ese propósito, solo que nada sabe de él. Pero nos basta que el propósito se trasluzca a través del efecto del olvido. Puede repetirnos que no fue sino un olvido. Ahora reconocen ustedes la situación como la misma en que ya nos encontramos una vez. Si queremos proseguir consecuentemente nuestra interpretación de las operaciones fallidas, que se ha demostrado justificada tantas veces, nos veremos obligados a suponer que en el hombre hay tendencias que pueden ser eficaces sin que él sepa nada de ellas. Pero con esto nos ponemos en contradicción con todas las opiniones predominantes en la vida ordinaria y en la psicología. El olvido de nombres propios y de nombres extranjeros, así como de palabras extranjeras en general, puede reconducirse de igual modo a un propósito contrario que se dirige directa o indirectamente contra los nombres en cuestión. Ya les he presentado varios ejemplos de una aversión directa de esa índole. Empero, la causación indirecta es aquí particularmente frecuente y suele repetir cuidadosos análisis para establecerla. Así, en este tiempo de guerra que nos ha forzado a resignar tantas de nuestras inclinaciones anteriores, también nuestra capacidad de recordar nombres propios ha sufrido a consecuencia de las más extrañas conexiones. Hace poco me sucedió que no podía reproducir el nombre de la ciudad mórava de Vicence, y el análisis mostró que no era culpable de ello ninguna hostilidad directa, sino la asonancia con el nombre de Palazzo Vicenzi, de Orvieto, que en repetidas ocasiones yo había visitado con gusto. Llamado 8. Este ejemplo fue agregado en 1917 en Psicopatología de la Vida Cotidiana, página 40. Como motivo de la tendencia dirigida contra el recuerdo de este nombre, nos topamos aquí, por primera vez, con un principio que más adelante nos revelará su enorme importancia para la causación de síntomas neuróticos.
la aversión de la memoria a recordar algo que estuvo conectado con sensaciones de displacer y cuya reproducción renovaría ese displacer. En este propósito de evitar el displacer que provocarían el recuerdo u otros actos psíquicos, en esta huida psíquica frente al displacer, podemos reconocer el motivo último que opera no solo en el olvido de nombres, sino en muchas otras operaciones fallidas como omisiones, errores, etc. Pero el olvido de nombres parece estar particularmente facilitado por factores psicofisiológicos y por eso ocurre también en casos en que no puede corroborarse la interferencia de un motivo de displacer. Si alguien en una circunstancia tiende a olvidar nombres mediante una investigación analítica, podrán comprobar ustedes que no solo se les escapa esos nombres porque no le gustan o le recuerdan algo desagradable, sino también porque en su caso el mismo nombre pertenece a otro círculo asociativo con el cual mantiene relación mucho más íntima. El nombre se mantiene, por así decir, anclado ahí, y se rehúsa a las otras asociaciones momentáneamente activadas. Si ustedes recuerdan los artificios de la mnemotécnica, comprobarán con algunos asombros que pueden olvidarse nombres a raíz de los mismos nexos que se establecen deliberadamente para precaverse del olvido. El ejemplo más llamativo lo proporcionan los nombres propios de personas que, como bien se comprende, han de tener para diferentes individuos una valencia psíquica enteramente diversa. Tomen ustedes, verbigracia, un nombre como Teodoro. Para algunos de ustedes no significará nada particular. Para otros será el nombre de su padre, de su hermano, de su amigo, o su nombre propio. La experiencia analítica les mostrará después que los primeros no corren el peligro de olvidar que una cierta persona extraña lleva ese nombre, mientras que los otros se inclinarán de continuo a escatimar el extraño nombre que les parece reservado para relaciones íntimas. Ahora adopten la hipótesis de que esta inhibición asociativa puede coincidir con la acción del principio de displacer y además con un mecanismo indirecto, y estarán en condiciones de formarse una idea acertada sobre la compleja causación del olvido temporario de nombres. Pues bien, un análisis concreto les develará todas estas complicaciones sin excepción. Principio de displacer, llamado 9. Freud lo denominó así en la interpretación de los sueños en 1900. Desde entonces había aludido a él casi invariablemente como principio de placer. Bajo este nombre se lo examina en la 22 conferencia, en la página 324-325. El olvido de impresiones y de vivencias muestra, todavía con mayor nitidez y exclusividad, que el olvido de nombres, la acción de la tendencia a mantener alejado el recuerdo de lo desagradable. No todo su ámbito, desde luego, pertenece a las operaciones fallidas, sino solo a aquellos casos que, medidos con el patrón de nuestra experiencia ordinaria, nos parecen llamativos e injustificados. Así, cuando el olvido recae sobre vivencias demasiado frescas o demasiado importantes, o tales que su falta abre una laguna en una trama que en lo demás se recuerda bien. Un problema por entero diverso es este. ¿Por qué y de qué modo podemos olvidar, entre otras, vivencias que sin duda nos han dejado la más profunda impresión, tales como los sucesos de nuestros primeros años de infancia? En relación con esto, la defensa contra emociones de displacer cumple cierto papel, pero está lejos de explicarlo todo. Llamado 10. La amnesia infantil es examinada en la conferencia 13, páginas 182-183. Para una discusión de los olvidos en general, véase la larga nota agregada en 1907 en Psicopatología de la Vida Cotidiana, página 266. Las impresiones desagradables pueden olvidarse con facilidad. Es un hecho indubitable. Diversos psicólogos lo han notado y el gran Darwin le produjo una impresión tan fuerte que se creó la regla de oro.
de anotar con particular cuidado observaciones que parecían desfavorables para su teoría, pues se había convencido de que precisamente éstas no querían quedarse en su memoria. Llamado 11. En Psicopatología de la vida cotidiana, página 147, se cita en su totalidad el pasaje tomado de la autobiografía de Darwin, en la página 123. Quien oiga hablar por primera vez de este principio, según el cual el olvido es un medio para defenderse del displacer que provoca un recuerdo, rara vez dejará de objetar que su experiencia le indica, más bien, que lo penoso es justamente lo difícil de olvidar. En efecto, siempre retorna, contra la voluntad de la persona, para torturarla. Así, el recuerdo de injurias y humillaciones. También este hecho es correcto, pero la objeción no es justa. Es importante empezar a tomar oportunamente en cuenta que la vida anímica es una lisa donde libran combate tendencias encontradas, o para expresarlo en términos no dinámicos, consiste en contradicciones y en pares de opuestos. La demostración de una tendencia determinada no implica que deba excluirse su opuesta. Hay lugar para ambas. Solo interesa el comportamiento recíproco de los opuestos, averiguar los efectos que parten de uno y los que parten del otro. La pérdida y el extravío nos interesan particularmente por su multivocidad, vale decir, el hecho de que estas operaciones fallidas pueden entrar al servicio de múltiples tendencias. Común a todos los casos es que se quiso perder algo, pero son variables el motivo por el cual se lo perdió y el fin para el cual se lo hizo. Perdemos una cosa cuando se ha averiado, cuando tenemos el propósito de sustituirla por una mejor, cuando ha dejado de gustarnos, cuando proviene de una persona con quien nuestras relaciones se han deteriorado, o cuando fue adquirida en circunstancias de que ya no queremos acordarnos. Al mismo fin pueden servir también el dejar caer las cosas, el estropearlas o el hacerla añicos. La experiencia de la vida en sociedad, se dice, indica que los niños indeseados o ilegítimos están mucho más expuestos a accidentes que los concebidos regularmente. Para alcanzar este resultado no hace falta la grosera técnica de las llamadas hacedoras de ángeles. Basta y sobra con un cierto descuido en la vigilancia de los niños. Con la preservación de las cosas podría suceder lo mismo que con los niños. Pero también ciertas cosas pueden estar condenadas a perderse sin que su valor haya desmerecido nada. Por ejemplo, cuando existe el propósito de ofrendar algo al destino para defenderse contra otra pérdida temida. Según nos dice el análisis, tales exorcismos del destino son todavía muy frecuentes entre nosotros. Por eso muchas veces nuestra pérdida es un sacrificio voluntario. También la pérdida puede ponerse al servicio del desafío o del autocastigo. En suma, las motivaciones más remotas de las tendencias a deshacerse de una cosa perdiéndola son inabarcables. El trastocar las cosas confundido, lo mismo que otros errores, se usa con frecuencia para cumplir deseos que uno debe de negarse. Para ello el propósito se enmascara como feliz contingencia. Así, cuando, según lo sucedido a un amigo mío, debemos hacer una visita, obviamente contra nuestra voluntad, a un lugar próximo a la ciudad, tomamos el tren y en la estación de transbordo subimos por error al que nos conduce de nuevo a la ciudad. O si, estando de viaje, a toda costa querríamos hacer una estadía más larga en una estación intermedia, pero no debemos permitírnoslo a causa de determinadas obligaciones, y entonces olvidamos cierto empalme o llegamos tarde a él y así nos vemos forzados a la deseada interrupción. O como le ocurrió a uno de mis pacientes a quien yo había prohibido llamar por teléfono a su amada, por error, distraído, dio un número equivocado cuando quiso comunicarse conmigo por teléfono y de pronto quedó conectado con su amada. Llamado 12. Los tres últimos ejemplos se describen con más lujo de detalles en Psicopatología de la vida cotidiana, página 217 y 220-21.
Un bonito ejemplo, que tuvo también consecuencias prácticas de un yerro directo, nos lo da la observación de un ingeniero acerca de la prehistoria de un daño material. Desde hacía algún tiempo yo trabajaba con varios colegas en el laboratorio de la escuela técnica, en una serie de complejos experimentos sobre elasticidad. Habíamos emprendido este trabajo voluntariamente, pero ya empezaba a demandarnos más tiempo del que esperábamos. Yendo un día al laboratorio con mi colega F, él manifestó cuán desagradable le resultaba precisamente ese día perder tanto tiempo, pues tenía muchas cosas que hacer en su casa. No pude sino convenir en ello, y además manifesté, medio en broma, aludiendo a un suceso de la semana anterior. Espero que la máquina tenga otro desperfecto, así podemos interrumpir el trabajo y volvernos más temprano. Dentro de la división del trabajo establecida, acertó a suceder que mi colega F debía regular la válvula de la prensa, es decir, abriéndola con precaución. Tenía que dejar que el fluido sometido a presión pasara poco a poco del acumulador al cilindro de la prensa hidráulica. El director del experimento atendía al manómetro y exclamó en voz alta: «Cuando se hubo alcanzado la presión justa, ¡paren!». Al oír esta orden, F tomó la válvula y la hizo girar con toda su fuerza hacia la izquierda. Todas las válvulas, sin excepción, se cierran haciéndolas girar hacia la derecha. Tan pronto como lo hizo, toda la presión del acumulador accionó dentro de la prensa. El tubo guía no estaba preparado para ello. En el acto estalló una junta del tubo, un desperfecto totalmente inofensivo para la máquina, pero que nos forzó a interrumpir ese día el trabajo y regresar a casa. Cosa curiosa, algún tiempo después, conversando sobre este suceso, mi amigo F no quiso acordarse de mis palabras que yo recordaba con certeza. Llamado 13. Este ejemplo es reproducido en Psicopatología de la Vida Cotidiana, páginas 171-172. Esto puede hacerle sospechar que no siempre es la casualidad inofensiva la que hace de las manos del personal doméstico de ustedes unos enemigos tan peligrosos de sus pertenencias hogareñas. Y pueden preguntarse también si siempre es debido a la casualidad el que uno se dañe a sí mismo y ponga en peligro su integridad. Sugerencias, estas cuyo valor, llegado el caso, podrán examinar con el auxilio de análisis de observaciones. Mi estimado auditorio, ni con mucho es esto todo lo que podría decirse sobre las operaciones fallidas. Mucho queda todavía por investigar y por discutir. Pero me doy por satisfecho si por obra de nuestras elucidaciones sobre el asunto ustedes han dudado alguno de sus opiniones anteriores y han ganado cierta disposición a aceptar otras nuevas. En cuanto a lo demás, me conformo con dejar a la consideración de ustedes un problema no aclarado. El estudio de las operaciones fallidas no nos permite demostrar todos los puntos de nuestra doctrina, ni estamos obligados a proporcionar una demostración sobre la base exclusiva de ese material. El gran valor que las operaciones fallidas tienen para nuestros fines residen en que son fenómenos muy frecuentes, fáciles de observar también en uno mismo, y cuya producción no tiene en manera alguna por premisa el estar enfermo. Y para concluir, querría mencionar solo una de las preguntas no respondidas que ustedes me dirigen. Sí, según vimos en muchos ejemplos, los hombres se encuentran tan próximos a la comprensión de las operaciones fallidas y a menudo se comportan como si penetraran enteramente su sentido. ¿Cómo es posible que con tanta unanimidad declaren que esos mismos fenómenos son contingencias, faltos de sentido y de significado, y se opongan con tanta energía a su esclarecimiento psicoanalítico? Tienen razón, eso es llamativo y requiere explicación, pero no se las daré, sino que poco a poco los intentaré por los nexos que les harán patente esa explicación sin mi ayuda.